Bueno, muy buenos días a todos en este viernes 12 de septiembre, en esta Expo Prado número 120. Estamos iniciando esta actividad organizada por el Instituto Nacional de Carnes, agradeciéndoles a todos su presencia, en especial al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, al resto de las autoridades, a la prensa, a los productores, a los cabañeros, al público en general. Estamos comenzando esta conferencia sobre ganadería sostenible y sobre algo que es el cerno, podríamos decir, de la exposición, históricamente el valor estratégico de la cría en Uruguay. Una cría que está en un momento muy particular, por lo tanto vamos a estar conversando, intercambiando sobre desafíos y acciones para fomentar el desarrollo de la ganadería, pero desde este valor estratégico de la cría. Esto además en un marco de ganadería sostenible que, como bien sabemos, distingue a Uruguay. ¿Qué desafíos, qué acciones para fomentar el desarrollo de la ganadería? Uno se ve tentado a decir para acelerar el desarrollo de una ganadería que también podríamos decir está teniendo desarrollos bien interesantes, pero creo que todos aquí tenemos claro que hay un marco dado muy especial que nos permite reflexionar sobre cómo acelerar ese crecimiento. Esta misma semana, otra actividad de INAC, aquí mismo nos tenía escuchando al presidente de INAC, Gastón Escayola, que hoy está fuera del país, invitándonos a pensar esa aceleración en el crecimiento de la ganadería, que es además incidir en un crecimiento mayor de la economía uruguaya, que es un consenso que está instalado. Así que simplemente poner el foco en las peculiaridades que tiene el sector de cría de Uruguay, sistemas que son más complejos cuando los comparamos tal vez con recría y con invernada, que tienen una importancia central en el arraigo de la población rural en el territorio nacional y que tiene además un papel sociocultural muy importante porque diríamos que la ganadería es parte de la cultura uruguaya desde antes de que llegáramos, inclusive. De modo que vamos a estar, por un lado, destacando el rol estratégico de la cría en Uruguay y específicamente los desafíos vinculados a este eslabón de una cadena que podríamos considerar está en un momento muy virtuoso. Su impacto en el desarrollo del sector ganadero y eso llevado a un potencial aumento de la producción. Creo que muchos celebramos el haber cruzado los 3 millones de terneros y no podemos evitar pensar en 3 millones y medio de terneros como un próximo objetivo alcanzable. Entonces, en este evento vamos a conocer distintas miradas, distintas aproximaciones, desde la investigación, desde la extensión, desde la institucionalidad, desde lo técnico, y vamos a estar comenzando con, algo que también va a ser central en estos años, en este esfuerzo. La presentación va a estar a cargo del presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlato. Ganadería sostenible, el valor estratégico de la cría en Uruguay. Es la presentación que va a servirnos además como insumo para estar luego intercambiando ideas. Santiago Scarlato es ingeniero agrónomo, es magíster en Ciencias Agrarias en la opción Ciencias Animales por la UDELAR. Ha mantenido un vínculo continuo con la investigación científica, como técnico contratado en INIA, como asistente de investigación y como docente de la Facultad de Agronomía. Tiene 20 años de experiencia en estos temas. Se ha especializado en asesoramiento técnico para empresas agropecuarias ganaderas, ya sea individual o grupalmente, con énfasis en gestión productiva y económica, incorporando estrategias innovadoras para mejorar la eficiencia productiva, la resiliencia climática y el desempeño ambiental.
Diría además que es alguien de quien yo siempre aprendo mucho cuando lo escucho. Es un extensionista nato, pero además alguien bueno, que tiene una reflexión agronómica, profesional y científica sobre el campo natural y sobre la cría, que siempre es más que importante escuchar. Así que Santiago, bienvenido y un aplauso para Santiago Escalada. Bueno, muy buenos días. Realmente es un gusto y agradezco a INAC por la invitación. Es un gusto y un desafío. Por lo menos compartir con ustedes y en particular con la mesa que se va a conformar después y con la cual va a estar muy bueno intercambiar. Pero es un gran desafío hablar más allá de mi vínculo con la ganadería, el título es de por sí motivante. Vamos a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones, algo de información y, ¿por qué no?, provocar un poco para discutir y para tratar de avanzar entre todos. Estamos en el Prado. Yo creo que no hay que discutir, no habría ni que decir que en realidad el Uruguay, por historia, por economía, por geografía, por sociedad, por cultura, es ganadería. Pero es una ganadería muy particular en el contexto mundial. ¿Por qué? Porque primero ocupa una superficie muy importante del país, más del 70%, involucra a un montón de gente, no solo a nivel de la producción directa, 24.000 productores, sino además toda la gente que se vincula directa e indirectamente en toda la fase industrial. A nivel productivo también una característica que es dominado en términos de cantidad por productores y productoras familiares, y además que tiene, desde el punto de vista ecológico, su sostén desde el punto de vista forrajero en el campo natural. Vamos a mirar brevemente algunos números de los últimos 25 años de nuestra historia ganadera en términos de producción. Ahí tienen la evolución del stock ganadero vacuno total, que en realidad podemos decir que está bastante estabilizado, sostenido, estancado, podría decir alguno, aunque en realidad tenemos competencia o avance en área por otros rubros, por lo cual tal vez mantener el stock en un contexto de menos área de pastoreo haya sido un desafío y un logro interesante para la ganadería. Y más si uno ve en la siguiente gráfica la producción de carne en miles de toneladas, con un aumento muy relevante en estos últimos 25 años. Esos 11,5 millones de animales en promedio, a lo largo de estos 25 años, aumentaron prácticamente un 50% de la producción de carne. Y cuando uno desglosa un poquito por qué se aumentó la producción de carne, en estos 25 años hubo un aumento muy importante de la edad final, la edad promedio de faena, tanto de novillos como vacas. También hubo un cambio, diría, estructural del componente de animales a faena, reduciéndose de forma drástica la edad promedio y empezando a dominar en la categoría de machos los novillos jóvenes. Pero también manteniendo un nivel de faena en términos de cabezas estable, mantenido, estancado. ¿Qué pasa con la cría? En realidad la cría, creo que desde el punto de vista cuantitativo, biológico, es la mejor definición de, podemos definirlo como queramos, estabilidad, invariabilidad, no despegamos. 60% del destete nacional ha sido y sigue siendo una realidad, una regla. Llueva, no llueva, valga, vamos a ver, $1 el ternero, valga $3 el ternero. A su vez, ese rodeo de cría que se ha mantenido invariable en promedio, en torno al 60% de destete, se ha mantenido más o menos estable en el eje de 4 millones y algo de vacas. Claramente vemos que tenemos un desafío grande. La invernada, la recría, ha dado pasos muy importantes. Podemos discutir, no es la idea de esta charla, podemos discutir las amenazas o las contradicciones
o desafíos que tiene esa intensificación, pero claramente, y acá estamos para discutir de cría, en el sector criador tenemos un desafío, tenemos un cuello de botella, necesitamos despegar. En realidad, más allá del cuello de botella, tenemos que mirar la parte positiva. Tenemos una enorme oportunidad de agregar frente a un mismo stock, mejorando en términos de eficiencia, mayor cantidad de terneros que puedan abastecer a un sector recriador e invernador y un sector industrial que están ávidos por productos. Entonces, desde el punto de vista estratégico, la cría debería ser un sector a analizar, entender y actuar. Y no estamos hablando ni más ni menos que del 70% de los productores ganaderos y del 58%, casi el 60% del área ganadera. Yo no voy a responder esta pregunta de forma contundente, porque podríamos estar todo el día discutiendo por qué el destete nacional está en el 60%. Dije que venía a provocar un poco, y en realidad mi respuesta, que en realidad se basa, podemos ver más adelante, en información objetiva, estudios de distinta escala, pero a mí no me tiembla el pulso en decir que biológicamente la raíz de esto, que nuestras vacas de cría en el Uruguay pasan hambre. Nutricionalmente no alcanzan los requerimientos que tienen que alcanzar para reproducirse, generar un ternero, una ternera, con el peso que potencialmente podrían tener. Podemos decir más técnicamente eso de, insuficiencia básicamente de consumo de energía, de consumo de pasto. Esto es lo que deriva, o la raíz de esto, por qué en realidad los animales, las vacas de cría en particular, nuestro sistema criador, está en términos promedio en condiciones de baja nutrición. Parte de la larga historia de estudios a nivel micro y macro en el sector demuestran que existen, y tratemos de ver en términos de desafíos y oportunidades, enormes brechas en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión del pastoreo y de los animales, enormes brechas en términos de planificación productiva a nivel de los predios, enorme brecha en el uso de un montón de tecnologías que, como vamos a ver, existen en el Uruguay, se desarrollaron, se validaron en el Uruguay, son de bajo costo, de alto impacto y no se implementan de forma masiva. Esto en realidad lo que genera es que estos sistemas de producción criadores tengan pobres índices reproductivos, eso determine pobres índices también productivos en términos de producción de carne, y eso tenga en jaque, o de vuelta, mirándolo como una oportunidad, tengamos un enorme margen de mejora del ingreso económico en nuestros sistemas criadores, a su vez, y lo vamos a ver ahora, una enorme brecha también para mejorar ese ingreso económico, pero a través de un mejor manejo y cuidado y estado de los recursos naturales, que puede incluso potenciar la preservación de la biodiversidad, la reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Ustedes saben, como ganadería estamos desafiados desde ese punto de vista, y ni que hablar si lo hablamos con la capacidad que tiene o no el sector de generar, a partir de situaciones económicas y sociales sostenibles, viabilidad de pensar que las futuras generaciones también puedan seguir vinculadas. Decía, tratemos de entender un poquito más sin querer dar la explicación total, pero esto puede ser muy discutible, pero los datos son difíciles de discutir cuando son muy claros. Acá les voy a mostrar información de una encuesta ganadera nacional que hizo el Ministerio de Ganadería en el año 2016. Quisiéramos tener alguna más actualizada, pero esta encuesta tuvo una cobertura nacional y en términos de productores muy importante. Voy a solamente mostrar algunos indicadores para terminar de comprender o interiorizar qué oportunidades tenemos a nivel de la cría. Casi la mitad de los productores ganaderos en el Uruguay hacen entore continuo. Casi 3/4 partes de los productores en el Uruguay no hacen diagnóstico de gestación. El 80% no usan la herramienta de la condición corporal. 70% no usan la herramienta de destete temporario. Más de la mitad de los productores no revisan los toros antes del entore. Seguimos agregando alguna tecnología un poquito más moderna de punta, diagnóstico de actividad ovárica a mitad del entore para ver cómo vienen las vacas y tomar condiciones objetivas sobre cada vaca. El 7% de los productores a nivel nacional lo hace.
Estamos en la exposición de la ARU, genética, tenemos a nivel de Uruguay, a nivel de toda la raza de carne, mucha información en términos de EPD. Casi el 70% de los productores del Uruguay vinculados a la cría desconocen el indicador EPD. La mitad no contrata asesoramiento técnico, prácticamente en términos promedio, más del 90% de los productores no tienen asesoramiento técnico agronómico. Y también otro aspecto muy relevante, el 70% no participó al momento de la encuesta durante los años anteriores de actividades de capacitación. Creo que cuando uno empieza a desglosar este tipo de indicadores medidos, cuantificados, empieza a entender un poquito por qué en Uruguay de cada 100 vacas solamente tengamos en promedio 60 terneros. Y podremos decir, no, en realidad biológicamente está bien, algunos predios en condiciones experimentales podemos destetar 80-90%. Mal de mucho, consuelo de tontos. En realidad el problema del destete nacional es un problema de América Latina, es un problema de Brasil, es un problema de Argentina, de Paraguay, Ecuador, pero tenemos países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, en que en realidad en términos nacionales, en términos promedio, están en otros niveles de eficiencia reproductiva. Y eso incluso determina una capacidad de extracción del propio rodeo sustancialmente distinta, con un impacto que no vamos a discutir, que puede ser enorme en términos de posibilidades de ingreso económico. Entonces, claramente hay una necesidad de repensar, desafiar, capitalizar las oportunidades que tenemos a nivel de la cría. Y yo diría, capaz me dicen que soy demasiado ambicioso, tenemos que pensar en términos de transformación de la ganadería. ¿Hay que intensificar la ganadería de cría? Sí, pero aprendamos de otros sectores, aprendamos de errores y aciertos de otros sectores. Ganadería, campo natural, productores familiares, alta vulnerabilidad frente a la variabilidad climática. ¿Qué tipo de intensificación vamos a proponer? ¿Y hasta dónde vamos a llevar esa intensificación? Este gráfico, que en realidad es un modelo de un investigador brasileño, que lo que hace es propone en términos teóricos, pero con base científica muy robusta, en términos experimentales y en términos de sistema de producción, una escalera en términos de intensificación, en la cual hay 3 escalones iniciales, que uno para las condiciones de Uruguay podría discutir si son 2, son 4, son 5, pero que a partir de tecnologías de proceso, con el uso estratégico de algunas tecnologías de insumo, es posible elevar en términos de producción de pasto, de carne, los niveles de producción de forma sustantiva. Y en el cual hay un camino de recorrida de comportamiento sinérgico positivo entre la producción y los servicios ecosistémicos. Hay un camino, y a partir de la mejora del manejo del campo natural, del manejo del pastoreo, de aumentar los niveles de producción de pasto, eso se asocia a aumentar los niveles de biodiversidad del campo natural, se asocia a reducir los riesgos de erosión, se asocia a la reducción de intensidad de emisión de gases de efecto invernadero, eventualmente la posibilidad de secuestrar carbono, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hay caminos para seguir intensificando? Hay caminos. Hay niveles de intensificación, masificando el uso de áreas con pasturas sembradas, fertilizadas, hasta podríamos poner un último escalón de riego y combinación con agricultura, que son posibles, pero tienen ahí sí un trade-off, un punto de quiebre en términos de que voy a aumentar los niveles de producción, pero desde el punto de vista de los otros servicios ecosistémicos que tiene la ganadería, voy a estar condicionando y generando efectos negativos. Pero lo importante es que esto es un modelo conceptual brasilero, pero para nuestra situación, esos primeros 3 niveles de producción, de incremento en términos de control del proceso a nivel productivo, no implica mover poquitos kilos en términos productivos. Implica pasar de un sistema de 80, 70 kilos de carne por hectárea a un sistema de 130, 140 kilos de carne por hectárea. Ahora bien, cuando hablamos de intensificación sostenible, es un término que está bueno, pero a veces los términos que empezamos a usar demasiado empiezan a perder contenido. Entonces me interesaba compartir con ustedes, desde nuestro punto de vista, qué premisas debería manejar el concepto de intensificación sostenible y en particular el concepto de intensificación sostenible para la cría.
En primer lugar, y un aspecto central que yo creo que ahora a nivel técnico no se debería discutir, como se venía discutiendo hasta los últimos 5 o 6 años, porque a nivel técnico en algunos ámbitos se cuestionaba, espero que ahora no, que en realidad el driver, tasa de destete para los sistemas criadores no era relevante desde el punto de vista productivo y de resultado económico. Yo creo que eso es difícil de sostener con números. Entonces, claramente, la eficiencia reproductiva tiene que ser un eje central en el proceso de intensificación sostenible para la cría. Más terneros por vaca, más corderos por oveja. Pero también esa intensificación, como decíamos, y esa mejora en la eficiencia reproductiva tiene que sostenerse, por lo menos al inicio, y explorar al máximo en lo que tiene que ver con las tecnologías de proceso. Principalmente los aspectos vinculados a la gestión del pasto y de los animales. Tenemos abundante información generada y validada en condiciones nacionales que nos demuestra que a partir de tomar ciertas medidas que son de costo bajísimo podemos tener un altísimo impacto en términos productivos. Por lo tanto, al mantener los costos estabilizados se traduce todo a ingreso. Por otro lado, tenemos que seguir profundizando y potenciando las sinergias ovino-vacuno. No vamos a entrar en el tema ovino, en el rubro ovino, que tiene otros desafíos, además de la eficiencia reproductiva, pero también tiene una gran brecha y una enorme oportunidad, biológicamente mucho mayor que la vaca, en términos de ganar en cuanto a la eficiencia reproductiva. Pero a nivel de los sistemas de producción, tenemos que seguir pensando, repensando y desafiando cómo trabajan en conjunto esos dos rubros. Tenemos que potenciar el campo natural, pero potenciarlo en términos de oportunidad de entender que existe al menos 20 años de investigación sólida, nacional y regional que demuestra que el aumento en la altura de pasto, en aumento de la disponibilidad de pasto, se traduce, como vamos a ver ahora, en mayores niveles de producción de pasto y de carne. Eso hace 40, 50 años no estaba tan claro y no estaba demostrado. Hoy en día tenemos esa información que podemos decir que en términos históricos es relativamente nueva, pero tenemos 20 años de datos. Deberíamos ponerlo más fuerte sobre la mesa. Este proceso esta estrategia de intensificación sostenible necesariamente tiene que enmarcarse también en el concepto de una salud y salir solamente de, obviamente, la sanidad del animal y empezar a pensar fuertemente y en términos productivos y prácticos en aspectos vinculados al bienestar animal, pero también a la salud animal y a la salud humana en vínculo con esas otras, en vínculo con esos otros aspectos. También los sistemas criadores deben pensarse desde el inicio con una lógica de generar capacidad de resiliencia. Los eventos climáticos extremos está demostrado que van a ser, siempre fueron una norma en el Uruguay, pero está demostrado que cada vez van a ser más y más intensos. Debemos pensar los sistemas de producción y la propuesta de intensificación sostenible tiene que involucrar desde el inicio ese concepto. Y por último, pero no por eso menos importante, debe involucrar de forma activa el componente ambiental. No solamente decir no estoy perjudicando el ambiente, que ya sería un buen emergente para la actividad agropecuaria, que siempre tiene esa contradicción entre producir más y degradar los recursos naturales. La ganadería en el Uruguay, y en particular la ganadería de cría sostenida en campo natural, tiene un enorme margen de mejorar los niveles de producción y por lo tanto de ingresos, y en paralelo aumentar los índices, los indicadores de estado de los recursos naturales, biodiversidad y conservación de agua, etcétera, etcétera. Eso es un enorme potencial que tenemos que involucrar, tenemos que capitalizar y tenemos que poner dentro del modelo planteado. Y claramente todo esto tiene que estar basado en ciencia. Y afortunadamente, si hay algo que nos caracteriza como país es la historia acumulada de desarrollo científico vinculado a la agropecuaria y vinculado a la cría. No podemos desconocer eso, es más, tenemos que constantemente capitalizarlo, integrarlo y ponerlo a jugar en todas esas dimensiones. Decíamos, y para tomar solamente un ejemplo, campo natural, base de nuestro sistema criador. Históricamente, y lo digo como agrónomo, nuestra sugerencia en términos de cualquier predio de productor es, tenemos un predio de 200 hectáreas con 20 hectáreas de verdeo, el resto todo campo natural, vamos medio día a un predio y pasamos 3 horas mirando las 20 hectáreas de verdeo y ni siquiera miramos para el resto del campo.
Eso tiene que ver también con una necesidad de formación y seguirnos perfeccionando en términos de, bueno, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué tenemos para decir y para proponer distinto en términos de manejo del campo natural? Y ahí lo interesante, como mencionábamos, es que existe información contundente de que hay un enorme margen de mejora en términos de producción, en términos de producción de pasto, producción de carne, por lo tanto ingreso, porque esto no implica aumentar los costos, a partir de empezar a trabajar con más pasto. Salir de los peladales y la vaca que en invierno cruza las patas y que la mitad no tiene ternero al pie, pasar a un sistema que maneje pasto, que gestione pasto y que tenga vacas en buen estado, en la enorme mayoría del año, y destete terneros no de 130 kilos, de 200 kilos, y que 9 de 10 vacas puedan producir un ternero por año. Claramente la producción, esto lo pongo porque esto es información para campo natural, y reitero, hace 20 años, ¿qué podíamos decir en términos de producción? ¿Cómo puedo mejorar el campo natural? Hace mejoramiento de campo, hace un verdeo, suplementa. Todas herramientas válidas. Pero ¿qué tengo para hacer en términos de manejo? No había mucha respuesta. La investigación nacional y regional de los últimos 20 años ha sido contundente en demostrar que a partir del manejo y a partir de aumentar en promedio la altura de pasto, se capta más luz, se produce más pasto, también se tiene mayor desarrollo radicular, eso implica aumento en la exploración de todo el suelo, mayor autonomía hídrica, mayor resiliencia frente a los eventos climáticos extremos. También esas condiciones que son centrales para producir más pasto, que es tener mayor altura de pasto, se acoplan perfectamente con las condiciones que tienen que tener los animales, vacunos como ovinos, para llenarse y comer lo que tendrían que comer todos los días. Tenemos un mito en Uruguay que la vaca con el campo pelado, si sobrevive, está bien, y es más, tenemos un mito que la oveja precisa el campo pelado. Hay que desterrar ese mito. La oveja sobrevive en campo pelado, pero su potencial de producción se empieza a expresar cuando empieza a comer. Y para empezar a comer precisa un poquito menos de altura que los vacunos, pero 6, 8 centímetros. Eso es pasto. No es lo que se ve generalmente en nuestros predios o muchos predios. Y a su vez, y decíamos, hay un montón de tecnologías que a partir de gestionar mejor el pasto e empezar a incorporar distintas estrategias de manejo, de asignación de ese pasto, diagnóstico de preñez, diagnóstico de actividad ovárica, destete temporario, tecnologías que ya están recontravalidadas y deberíamos tener de uso masivo y que podrían implicar un aumento en la producción de forma sustancial, como veíamos, no son tan masivas en términos de uso. Entonces, vuelvo al concepto. Tenemos un camino de mejora para la cría que se basa en trabajar con más pasto, que se basa con manejar mejor el pastoreo, que se basa con usar las tecnologías de proceso, y esto no quiere decir dejar de usar la suplementación, dejar de usar las praderas, pero en este contexto también se trata de usar de forma estratégica las tecnologías de insumo que van a potenciar el resultado económico a partir de un campo que está bien manejado. Y esto está demostrado ya rotundamente a nivel experimental, pero también a nivel de distintas experiencias en sistemas de producción que permiten aumentar los niveles de producción, aumentar el resultado económico, mejorar el estado de los recursos naturales, reducir la intensidad de emisión de gases de efecto invernadero, un tema central para nuestro Uruguay en este momento, y además, y en particular, tener sistemas que desde el punto de vista productivo y económico sean más estables y más resilientes. Y como vine a provocar, hice una cuenta de cuánto podría impactar en términos de un sistema de producción cambiar del promedio que tenemos actual de 60% de destete, ternero de 140 kilos, que no a precios de hoy, porque esto daría más plata, pero a precios de los últimos 4 o 5 años, generaría en el eje de 30 a 50 dólares de ingreso neto, 70 a 80 kilos de carne. ¿Qué sucede si en realidad voy a no un nivel potencial, que podría ser 90-95% de preñez, 200 kilos de destete, como hay muchos sistemas en Uruguay que lo logran? No, pensemos un primer escalón que pueda ser masificable. Subir 80% de destete, subir el peso del destete, eso implicaría ni más ni menos que aumentar un 50% de la producción del sector criador. No estamos cuantificando acá cuál es el emergente en términos de mayor capacidad a nivel de invernada y mayor capacidad en términos de actividad industrial y mayor capacidad en términos de exportaciones. Pero quiero recalcar que es una alternativa sumamente atractiva para los propios sistemas de producción que pueden pasar a duplicar los ingresos a precios constantes. Y ahora sí, como sigo provocando, es bueno, y si pensáramos en términos país, ¿qué pasa si subimos
No 20 puntos de destete, 10 puntos de destete, de 60 a 70. Aumentamos 30 kilos la salida de los terneros de los sistemas criadores y mantenemos el mismo stock de vacas. Y bueno, deberíamos contar con 420.000 animales más, que en promedio parten con 30 kilos más. Eso se puede traducir a mayor peso final o a reducción de los pesos de los tiempos de invernada. Y bueno, eso en términos país, estamos hablando ni más ni menos que aumentar un 20-25% de la producción nacional de carne básicamente exportable. Tenemos un camino. El tema es cómo. Porque en 25 años hemos sido brutalmente exitosos en no lograrlo de forma masiva. Y muchas veces decimos que el precio determina todo y las decisiones se toman únicamente por precio. Obviamente que tener un ternero a $3 o $3.20 es sumamente motivante y puede ser un punto de quiebre para tomar algunas decisiones. Ahora, si yo comparo y en las barras tienen la tasa de destete y en la línea roja tienen el precio del ternero, los últimos 25 años, pasar de un ternero de $1 a un ternero de $2.20 para tomar el periodo de 15 años. Hace 15 años que tenemos el ternero a $2.20, $2 y algo, frente a una situación anterior que estaba más en el eje del 1. Yo sé que esto lo podemos hacer a precios constantes, inflación y demás. Igual el aumento es muy importante. Claramente, o parece ser que para cierto sector de nuestra producción no solamente basta con precio y se requieren herramientas específicas para promover innovación. Y por suerte, yo podría estar hablando en teoría hasta ahora, pero tenemos experiencias que han caminado y han transitado en este sentido. Experiencias que han trabajado a menor o mayor escala en términos de predios. Ahí tenemos cuatro proyectos que se han desarrollado en los últimos 15 años. El más chico tenía poquitos predios, los últimos ya tenían el eje de 60 predios cada uno, en los cuales a partir del asesoramiento técnico de calidad, con frecuencia, con un método preestablecido y definido, se lograron enormes impactos en términos de producción, en términos de ingreso económico, incluso también en términos de reducción de carga de trabajo a partir del apoyo en la planificación predial. Y que claramente, y acá no es solamente un tema tecnológico, cuando queremos promover innovación a partir del apoyo técnico, tenemos que formarnos, los agrónomos, los veterinarios también, y perfeccionarnos en términos metodológicos. Desde el punto de vista metodológico, el enfoque que se ha usado es el de coinnovación, que yo podría decir que es casi que la formalización del sentido común. Yo no puedo ir a imponer cambios a los predios, tengo que convencer, primer aspecto base. Segundo, yo no puedo ir a decir, está lindo, está feo. No, hay que ponerle número, cuantificar la línea base y a dónde quiero llegar. Tengo que cuantificar cuánto estoy produciendo, cuánto quiero producir, por qué voy a aumentar la producción, y eso tiene que ser una herramienta de trabajo con los productores, la cuantificación. Y en tercer lugar, el abordaje sistémico. Yo no puedo ir, tengo que mirar todo el predio, yo no puedo ir y quedarme en las 20 hectáreas de verdeo, que está bien, capaz que llevan más decisiones, pero tengo que mirar todo el predio. Yo no puedo ir y mirar solo las vacas si en realidad tengo una majada que representa el 30-40% del ingreso. Sentido común, pero que normalmente no lo hacemos. Esa metodología, ese abordaje metódico en cada visita mensual, sumado al planteo tecnológico con el espíritu que veníamos mencionando, ha demostrado ser muy eficaz en términos de, en poco tiempo, 2-3 años, que fue lo que duraron estos proyectos, generar cambios importantes a nivel de los sistemas de producción. Y en ese marco, y con una intención explícita del gobierno y en particular del ministro Frati de poner un foco de trabajo específico en el sector criador, es que surge el programa Procría. Un programa que en realidad pretende ser un eslabón más en una cadena de acumulación, de generación de conocimiento y de aprendizaje, no solamente a nivel de la institucionalidad pública, sino también del sector privado. Y en realidad parte de la base que esto no lo podemos hacer solos, y por eso todos esos logos que están ahí abajo, desde el propio ministerio, el Plan Agropecuario, el INAC, el INIA, Colonización, la Universidad de la República, Secretaría Uruguayo de la Lana, van a ser y están siendo actores centrales en el trabajo, en la organización, en la formación de los técnicos que van a trabajar en este programa. Muy brevemente, y ya estoy terminando, porque hemos hablado bastante del Procría, y capaz que ya lo manejan, pero en realidad es un programa oficial del Ministerio de Ganadería que ya comenzó, está en plena fase de selección de técnicos y productores, que se propone llegar a trabajar con 1000 productores
ganaderos criadores del país, con un especial foco en la zona norte y en la zona este, donde se concentra la cría, y para eso prevé una estructura de trabajo a partir del apoyo técnico con extensionistas privados que van a ser contratados específicamente para esto. Prevemos una estructura en el eje de 100 técnicos, que a su vez no lo vamos a dejar solos en el campo, sino que todas estas instituciones van a generar un equipo de trabajo, de apoyo, monitoreo y capacitación continua para el trabajo a nivel de cada predio de esos extensionistas, y que además, como pretendemos que sea un programa que no vaya en paralelo con la institucionalidad pública y las organizaciones privadas, prevé desde el inicio la generación de una comisión de seguimiento que pueda tener la participación tanto pública y privada como privada en términos del avance del programa. Y básicamente pretende este programa promoción de innovación a partir de estrategias tecnológicas que permitan, en particular, mejorar los sistemas criadores, combinando apoyo técnico individual con visitas mensuales con la estrategia de trabajo en grupo, a partir del trabajo de técnicos privados, como decíamos, y hacer planes específicos adaptados a cada sistema de producción. Terminamos la convocatoria hace 20 días y la verdad que para ese público objetivo de 1.000 productores tuvimos casi 1.700 productores que se postularon, y para ese cupo de hasta 100 técnicos para trabajar como extensionistas tuvimos una convocatoria de casi 600. Ahí tiene la distribución de los productores a lo largo de los departamentos, que claramente tienen una lógica donde está mayoritariamente la cría y donde se va a focalizar este programa. Y para finalizar, algunas reflexiones. Yo creo que hay que seguir insistiendo. La cría es la base. Sin más terneros, parece ser que empezamos a llegar al techo en términos de capacidad de crecimiento de la cadena cárnica. Intensificar, pero de manera sostenible, no solo es posible, sino que es necesario. Y ahí la ciencia tiene que ser la base. Tenemos la enorme ventaja que la práctica también y la situación de muchos predios reales empiezan a demostrar de forma muy contundente que es viable producir más, cuidando el ambiente y generando condiciones mejores para nuestros productores. Y ahí vemos que el apoyo para la promoción de la innovación a partir del trabajo técnico especializado, protocolizado y con buen método es una estrategia de altísimo impacto. Y tenemos que pensar y tenemos que seguir pensando que la ganadería es muchísimo más que producción de carne. En realidad la ganadería es territorio con gente, es agua de buena calidad, buena cantidad, es carbono secuestrado, es biodiversidad, es cultura. Y yo sé que en la vida los blancos y los negros no son frecuentes, siempre están las escalas de grises, pero yo creo que hay ciertos temas en los cuales uno tiene que elegir de qué lado se quiere poner. Y creo que desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de planteo institucional, tenemos que elegir de qué lado del alambrado nos vamos a posicionar desde el punto de vista de la ganadería. Desde un lado de sistemas con campos pelados, vacas flacas, baja producción por animal, por hectárea, en que en realidad puedan tener eventualmente algunos años de buenos ingresos y vengan los años de crisis y bajen a precios negativos, que le peguen la seca, que además estemos degradando el recurso natural más importante que tenemos, que es el campo natural, que no estemos promoviendo la biodiversidad, que estemos emitiendo más de lo que podríamos emitir en términos de gases de efecto invernadero, y que en particular sea muy poco atractivo como sector para las próximas generaciones. Yo no quiero esa ganadería. Yo me elijo pararme del otro lado del alambrado y en realidad pensar hacia adelante sistemas ganaderos y en particular sistemas ganaderos criadores, no medio pelo, de altísima producción, con muy buen resultado económico, con costos controlados, que sean capaces de sortear crisis climáticas y de precios, que además de producir más, sean capaces de conservar los recursos naturales, conservar la biodiversidad, secuestrar carbono, ser una excelente herramienta para que el 70% de la superficie del Uruguay sea una máquina de purificar y conservar agua de calidad y en cantidad para todos. Y además, y en particular, sea una enorme oportunidad para nuestras nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Estamos cortos de tiempo, pero te pido que te quedes un minuto. Simplemente quisiera, en el tiempo de la manera más sintética posible, consultarte en un Uruguay que va tal vez a un área récord de maíz y preservando todos esos beneficios ecosistémicos que la ganadería tiene. ¿Cómo ves específicamente el papel del grano en el complejo vaca, ternero? ¿Cómo entra
eventualmente el grano en un corto o mediano plazo en esta visión que has comentado aquí? Bien, está muy bien, muy buena la pregunta, muy desafiante, pero hay una premisa básica de que este tipo de planteo productivo y de estrategia de intensificación sostenible, cuando uno le agrega de forma estratégica, controlada y direccionada tecnologías de insumo y en particular la suplementación, es posible potenciar los resultados productivos, los resultados en términos de estabilidad y claramente en situaciones de relaciones de precio como las que tenemos ahora, incluso aquellos sistemas que ya tienen muy buenos resultados productivos y económicos, es una excelente herramienta para seguirlos potenciando. Y aquellos sistemas que tengan mucho para mejorar no quiere decir que no tengan que suplementar. Aquí el planteo sí fuerte es que está bien suplementar, está bien hacer alguna pradera más, pero no podemos no hacer todo lo que dijimos en cuanto al manejo del campo natural, manejo del rodeo, estacionalizar en tore. Dependerá del predio si es todo a la vez, si empezamos por una cosa, después la otra, pero la carreta delante de los bueyes es complicado. Clarísimo, Santiago. Muchísimas gracias. Y les pedimos rápidamente pasar a la etapa conversatorio. Venimos con tiempos bastante acotados. Esto va hasta la 1. Luego vamos a degustar las carnes vacunas más ricas del mundo en un formato muy uruguayo. Así que rápidamente solicitamos al señor vicepresidente de INAC, Leonardo Bove, si puede pasar, al delegado de la Comisión Nacional de Fomento Rural en la Junta de INAC, José Mesa, si puede ir también pasando. Del mismo modo, a la vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Carolina Viñoles, y al contador público, asesor en política tributaria, Gustavo Viñales, si puede hacer lo propio. Verificar. Bueno, bienvenidos a todos y creo que tenemos un marco sumamente estimulante, una presentación sumamente estimulante que nos lleva a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible. De modo que, si les parece, quisiera empezar con el vicepresidente de INAC, contigo, Leonardo. Por un lado, cuál es la mirada de INAC que tiene sobre este proceso, naturalmente. Pero luego en el conversatorio también quisiera tu mirada como productor, criador, que podríamos decir lleva adelante una empresa familiar, que produce en un entorno de alta biodiversidad, que participa de emprendimientos colectivos como vaquería. Es decir, tú tenés varios aspectos que vinculan a la cría. Entonces, arrancamos por tu lado de vicepresidente de INAC, pero después en el conversatorio te tratamos de llevar al canario Bove que todos conocemos. Pero bueno, INAC, imagino que ve esto con mucho entusiasmo, pero tal vez con más detalle para compartir. Sí, sin duda. Bueno, primero que nada, agradecer a la gente que comparte conmigo el panel, al señor ministro, al señor embajador Cabral, autoridades de otros institutos. Y bueno, en este rol más institucional que nos toca desde INAC, yo diría que me voy a salir un poco de la cría, pero es claro que INAC siempre ha trabajado incentivando lo que puede ser la demanda. De hecho, nuestro presidente hoy está en China trabajando. Y bueno, INAC en este rol de trabajar con la demanda va poniendo foco en distintas partes del mundo. Tenemos una muy buena noticia. Todos los datos de FAO, UNESCO dan que la población crece, que la población de acá a 25 años, que en el fondo es poco tiempo, vamos a tener 10.000 millones de personas que cada vez van a
a consumir más, hay un aumento del Producto Bruto, también del Producto Bruto por persona, y eso hace que los consumidores vayan rotando de alguna manera al tener un mayor poder adquisitivo hacia un mayor consumo, primero de las proteínas vegetales hacia proteínas de origen animal, y esa parece ser una tendencia que nos va a marcar de acá a los próximos 25 años. Si a eso le sumamos lo que vemos hoy, digamos, en cuanto a la demanda ya más específica, y nos vamos a sectores del mundo donde esto todavía se acentúa más, como el sudeste asiático, que está previsto que crezca un 100%, y los países árabes un 80%, si nos vamos ahí, actualmente la vicecanciller volvió ahora de esa zona, tiene previsto estar la semana que viene. El viernes que viene se va a estar degustando carne en Malasia, que tú sabes que de los mercados que recién se ingresan, y bueno, ya está viajando un contenedor para ahí. Tenemos acceso a Singapur, tenemos acceso a algunos otros mercados, está Vietnam en la agenda. O sea, podemos aumentar la producción que parece que saturemos al mundo. O sea, parece hay espacio para crecer. Que la demanda está dada, y Uruguay tiene que colocarse como un país capaz de abastecer, pero que a pesar de tener la mejor carne, a pesar de hacerlo de la mejor manera, a pesar de hacerlo sostenible, si no te conocen, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Así que por ese lado diría que INAC actúa a nivel de la demanda. Podríamos hablar muchísimo, en INAC hay técnicos que manejan todo esto. Te imaginas que para mí, que vengo de Rocha, es todo muy nuevo. Pero bueno, si vamos a la oferta, que es un poco lo que... De repente, en una segunda ronda, hablamos de la oferta desde tu mirada de productor. Bueno, pero ¿me dejás un poco desde INAC? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después ya quedé un poquito más libre, ¿eh? Muy bien. Bien, porque no lo quiero, digamos, porque es un rol de INAC que tampoco que es relativamente nuevo. Desde 2022 INAC tiene injerencia en la parte productiva. Entonces, ahí se está, en esto de las certificaciones se ha trabajado fuerte en poder entrar a Europa ya en las condiciones básicas, e incluso estamos recientemente reconocidos de bajos riesgos de deforestación, así que esa es una condición también necesaria y que ya se está cumpliendo. Hay otras como todo el tema de apoyar. A ver, porque INAC no tiene gente en territorio. Entonces nosotros tenemos que basarnos en las alianzas con INIA, con el Plan Agropecuario, con la Comisión Nacional de Fomento Rural, con la gente que está en territorio, porque el INAC no tiene un staff en territorio. Y esas alianzas nos han permitido, por ejemplo, el tema de la garrapata, ni que hablar, que está en INAC arriba de la mesa. A largo plazo, con un convenio con INIA de varios millones de dólares para desarrollar toda la parte genómica, pero también a corto plazo con el Ministerio, con la Facultad de Veterinaria, con más producción de hemovacuna. A nivel de la cría, ahora con el Procría, pero antes tuvimos una experiencia con la Comisión Nacional de Fomento Rural. Entonces, también desde la oferta, INAC está trabajando, y ahora puedo por lo menos decir que demanda y oferta tienen en INAC, además del papel de transparencia en la cadena, tiene, digamos, su rol más que suficiente. Buenísimo, Leonardo. Y hablabas de garrapata, por ejemplo, y Santiago hablaba de la importancia de que todo tenga una sólida base científica, de modo que quisiera consultarle a la vicepresidenta del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,
cómo ve un panorama general de la investigación en cría y tal vez cuando uno mira las gráficas, siempre cuando hay un escalón hacia abajo sabe que hubo sequía, o sea que ahí tal vez hay un foco un poquito más especial para poner en cómo se está trabajando en amortiguación de los efectos de cambio climático, de las adversidades. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación a INAC, al ministro y a las demás autoridades presentes. Bueno, desde INIA, desde la creación de INIA se está trabajando muchísimo en la generación de tecnologías para la cría. De hecho, se ha trabajado muchísimo con la UDELAR en co-formación o co-creación de diferentes tecnologías y particularmente a través de los fondos de promoción de tecnologías agropecuarias que han financiado muchísimos proyectos en los cuales estamos absolutamente alineados. Esto siempre ha tenido el foco en que la vaca, como decía Santiago, hay dos aspectos relevantes que son la nutrición y el amamantamiento, o sea que generación de tecnologías de insumos para aplicarlas específicamente en el pre y posparto de la vaca, a través de suplementaciones con mejoramientos de campo, con suplementaciones con granos o con subproductos, es algo que se ha trabajado muchísimo. De hecho, la creación de la tablilla por 11-14 días es algo que INIA lo ha trabajado muchísimo y que se sabe que tiene una respuesta muy relevante en vacas que tienen una condición corporal mayor a 3,5, que es subóptima para lo que todos esperamos de una vaca al parto, pero que ayuda a sacar a esa vaca del anestro y por lo tanto que reinicie su actividad ovárica y que se preñe durante el entore. Pero también se ha refinado el uso de estas tecnologías y también del destete precoz, particularmente para la vaca de primera cría, a través del uso del diagnóstico de actividad ovárica, diciendo, bueno, esta vaca necesita esta tecnología, esta tecnología, esta no necesita nada. Y eso es muy relevante porque el destete temporario también tiene algunos impactos negativos en el ternero. Sabemos que le plancha la tasa de ganancia de 800 gramos a 200, 300 gramos y eso todavía se visualiza en el momento del destete definitivo. Así que también la suplementación del ternero al pie de la madre ha sido otra herramienta para sobrellevar estas pérdidas y para mejorar los pesos al destete, que son súper relevantes en la recría de las terneras, así como la suplementación de la vaquillona en su primer invierno de vida, que es algo sumamente adoptado por los productores para que esa vaquillona llegue a los 2 años. Y bueno, y en términos también de genética, las diferencias esperadas de progenie para producción de leche, peso del ternero al nacer, facilidad de parto, índice de cría que considera además la invernada de vacas, que es muy importante en la ecuación del criador. Y bueno, y ahora más recientemente con la genómica que ayuda a que todo esto sea muchísimo más exacto y requiera de menos aplicación. Y bueno, y en cuanto a la parte sanitaria, que sin lugar a dudas es uno de los 4 pilares, se está trabajando muchísimo en diagnosticar cuáles son los motivos de las pérdidas reproductivas, que son otra fuente de pérdidas importantes, se calcula que son 15 millones de dólares, hay entre un 4 y un 15% de pérdidas, de diferentes orígenes, muchas son infecciosas, bacterianas y virales, y en donde se está trabajando muchísimo en crear vacunas. Y bueno, y todo esto apoyado también por otro tipo de investigaciones más de largo plazo que se vienen haciendo, más allá de los experimentos de largo plazo de Facultad de Agronomía con diferentes asignaciones de forraje. También estamos trabajando en la plataforma de Glencoe, en donde se está trabajando en la productividad con la mirada ambiental que decía Santiago que es tan relevante. Sin lugar a dudas, si hubiera gente de Alianza del Pastizal, estaría diciendo que en el potrero 15, que tiene doble estrato, vienen tales aves de Alaska a anidar en la primavera y que son todos aspectos muy relevantes. Buenísimo. Luego seguiremos. Hay un productor del norte del país, Villamor, que dice que la carne es el oro rojo. Y la verdad es que si uno mira el comienzo de este siglo, el precio normal de un ternero eran $100 y hoy estamos hablando de terneros de $600, más allá de, como mostraba el gráfico de Santiago, más allá de que deflactemos por lo que querramos, hay un marco económico interesante y hay un precio que da una señal clara. Entonces, tal vez cómo complementar esa señal de precios, qué herramientas de incentivos se están pensando de modo de esa señal que está dada por los precios, confirmarla y en lo posible acelerar procesos que tal vez ya se están dando. Gustavo Viñales, asesor en este tipo de temas tributarios un poco, pero también no solamente tributarios, ¿no? De cómo
diseñar herramientas virtuosas para que las cosas sucedan. Sí, bueno, Una mirada. gracias Eduardo. Bueno, saludos a todas y todos. Agradezco obviamente al INAC, al Ministerio y a los equipos técnicos del Ministerio en particular. A ver, yo quiero decir algo que a veces, por obvio, es no dicho. Más allá de hablar de impuestos, y en particular en el sector agropecuario siempre es dicotómico, ¿no? Impuestos sí, impuestos no, impuestos altos, impuestos bajos, una discusión histórica, digamos, vino después de la ganadería, digamos, al Uruguay, ¿no? Yo creo que nos cuesta muchísimo entender que no solo se trata de impuestos, sino se trata de los instrumentos económicos. Y cuando me refiero a instrumentos económicos quiero decir tres cosas. Una son créditos fiscales o subsidios, digo subsidios en bajito porque si no todo el mundo se irrita, pero subsidios, impuestos y sus exoneraciones, y acceso al crédito en condiciones de mercado o mejores a las condiciones de mercado. Y para que todo el mundo entienda bien, yo lo digo en mis clases, la ley forestal, que para todos es un hito, entre otras cosas porque la votaron todos los partidos políticos con presencia parlamentaria en ese momento, ¿sí?, tenía los tres instrumentos declarados públicamente: subsidios, exoneraciones tributarias y créditos blandos. Y nadie se asombró, nadie se irritó y desarrollamos un sector de actividad que hoy es no solo relevante, sino que es absolutamente... Si me permitís, muchos productores muchas veces dicen si la lechería tuviera esas condiciones o si el resto de los sectores tuvieran o si los ovinos mañana puede ser esta una solución. Y esos sistemas, esos instrumentos económicos, algunos se fueron desenchufando. Digamos, los subsidios se desenchufaron primero, exoneraciones tributarias se desenchufaron después, el acceso al crédito no necesitó de condiciones preferenciales, o sea, no necesariamente esto de por vida. Entonces, yo creo que a veces es muy difícil para la política pública a veces elegir los caballos ganadores, es decir, ¿por qué apuesto a esto o por qué no apuesto al otro? Lo que creo que claramente la ganadería, y ahí sí me afirmo lo que dice Santiago, es una definición no solo económica, no es solo nuestro principal sector de actividad económica histórico, es una definición cultural, social, geográfica, estratégica, o sea, tiene 1000 componentes para decir cómo lo diseñamos. Y sin ser una crítica, yo creo que en general Uruguay ha procesado los sistemas de estímulos tributarios básicamente pensados para la industria. ¿Sí? Es decir, el agro siempre fue accesorio. Entre otras cosas, además, siempre hemos pensado los incentivos tributarios para el crecimiento, pero para el crecimiento desde una mirada de incorporar capital físico, que muchas veces era la restricción para Uruguay, ¿no? Entonces tenemos que crecer y yo te doy la exoneración porque metas mucho capital físico que te permita después optimizar una renta. Claro, en el sector agropecuario hoy el capital físico principal es la tierra, a los valores de la tierra, por suerte, y a los valores de la reposición y del stock que tenés que poner arriba, tu capital físico principal sigue siendo el capital productivo más puro y más duro. Y además hoy tenemos que incorporar, me vuelvo a afirmar lo que dice Santiago, una mirada de sustentabilidad que de alguna manera siempre tensiona esta cuestión entre el ambiente y la producción. O sea que ese es un diseño que obviamente vino para quedarse. Entonces, ¿cómo somos capaces de empezar a generar dentro de estos instrumentos económicos estímulos, siempre propositivos y opcionales, estímulos para que el productor sea premiado no solo por la inversión de capital físico, sino que sea premiado por el desarrollo de una política productiva que tenga sentido en términos de política pública para el bien del productor, para el bien del país y para el bien de los uruguayos, más allá de su pertenencia o no al sector agropecuario. Eso yo creo que es un desafío, en algo de eso hemos trabajado ahora, si querés después lo comento, pero en algo hemos trabajado pensando en los pequeños productores, porque muchas veces son los que no acceden al sistema de estímulos, a veces tienen impuestos bajos, pero después no acceden al sistema de estímulos. Por eso digo, utilizar las herramientas económicas como estímulos para un objetivo productivo. En realidad, Gustavo, capaz que podés poner algún ejemplo de lo que se está pensando y en una segunda ronda sí podemos profundizar. Ahora nosotros trabajando con el equipo, digamos, de los directores del Ministerio y bajo, digamos, la dirección política del ministro, con los equipos del INAC. Por ejemplo, para hablar de temas concretos, hay en el proyecto de ley de presupuesto 2 artículos concretos. Uno, que es respecto de los productores de IMEVA, la devolución del IVA compras en
los honorarios profesionales de los servicios de los profesionales, ¿sí? Que hoy es un costo para los productores de IMEVA, y el otro es en los consignatarios de ganado, ¿sí? Para que de alguna manera ese costo, que es un costo que va derecho a lo productivo puro y duro, no sea un costo adicional el IVA. El otro es un artículo que crea un pequeño régimen de promoción de inversiones, no es demasiado el nombre para eso, pero de alguna manera habilita que para determinadas políticas que el Ministerio considere estratégicas puede haber un mecanismo de beneficio, de devolución de parte de la inversión a pequeños productores de IMEVA. Y ahí hablo ya no de capital físico, porque no es relevante el término de capital físico. Es decir, para algunas políticas productivas que el Ministerio entienda estratégicas, puede haber una devolución de la inversión, que mañana será para cuestiones sanitarias, para cuestiones de manejo de agua, para cuestiones de herramientas básicas, desde una balanza hasta un el lector, ¿cómo se llama? ¿Es como una COMAP para pymes ganaderas? Sí. Entenderlo como una política que habilite al Poder Ejecutivo a tener la herramienta abierta. Es decir, para esta política tengo un instrumento que colabora. Pero ya vuelvo a decir, desde una mirada productiva, es decir, con un objetivo de producción y no necesariamente un objetivo de aumento de capital físico que no es lo relevante para un productor pequeño. Perfecto. Si te parece, nos quedamos con eso para una profundización posterior. Como hay para otros productores cosas que se han hecho. Perfecto. José, esto tiene un objetivo claro de aumentar la producción, pero también, como explicaba Santiago y como se ha explicado, tiene un objetivo de que nadie quede por el camino, ¿no? Que el pequeño, el lejano, que de repente no ha tenido el acceso óptimo al asesoramiento pueda tenerlo. Y un poco lo que contaba Santiago era, bueno, lo primero es ordenar, hay como un proceso donde ajustar con más precisión la carga, ordenar. Y tal vez la pregunta es, bueno, logramos que se ordenen y tú que tenés una experiencia vasta a través de Comisión Nacional de Fomento Rural y de tu actividad privada, después que llega el orden, ¿qué otros procesos se dan en una empresa ganadera, en una familia ganadera? Buen mediodía. Buen mediodía. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, primero que nada tiene que correr bastante agua abajo del puente para muchas veces ordenar. Por eso nosotros hemos tenido la suerte en nuestro trabajo de participar en numerosos proyectos, que una de las cosas que siempre le criticamos, de alguna manera, fue lo corto que duraban y lo difícil que es lograr cambios en una empresa de cría cuando tenemos la posibilidad de trabajar acompañando únicamente 2 años, ¿no? Siempre con algunos productores conversamos el mismo tema. Santiago decía algunas de las dificultades que se veían en la adopción, nosotros le llamamos buenas prácticas ganaderas, que fue todo lo que Santiago nombró y que muchas de esas o no se conocen o no se implantan en los predios, ¿no? Es decir, la cría tiene para mí una característica que es la que tiene mayor brecha tecnológica entre la tecnología generada, que recién decían, y la tecnología adoptada. Eso obedece obviamente a muchísimas causas, pero lo claro es que Uruguay tiene tecnología generada, pero hay una dificultad en la adopción por parte del sector productor y por parte de las familias en ese tema. Nosotros hemos tenido algunas experiencias con la Comisión Nacional que nos parecen realmente bien relevantes. Obviamente fue a pequeña escala, con 50 productores en el norte, en el Basalto y en el este, en las sierras del este. Y el objetivo fue el mismo que Santiago recién hablaba, que lo que quiere levantar el Procría o las limitantes que pretende levantar el Procría. Yo creo que antes del orden, me parece que a veces tiene que haber un gran sinceramiento en muchas veces reconocer que incluso los sistemas como están funcionando no son sustentables. Entonces, encontrarse con esas realidades lleva a veces algunas tiranteses entre quien acompaña, me refiero al técnico, y la familia. Y eso es generalmente, Santiago recién lo nombraba muy bien, hay que saber separar muy bien en la cancha,
y muchas veces hablar poco y escuchar mucho. Y antes de que se genere ese espacio de comodidad, como tú decías, creo que tienen que pasar justamente el trabajo de estos proyectos, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, lo que sucede es una situación de mucho más tranquilidad. El predio, al pasar a un sistema de que el clima lo agrede menos, la familia también adquiere mucho más tranquilidad. Se genera mucho más previsibilidad, es decir, se empiezan a ordenar no solo la parte productiva, se empiezan a ordenar los registros. Hay un proceso para mí muy importante de desarrollo humano que a veces no lo vemos, pero hay una apropiación del conocimiento que nos permite manejar las situaciones que en determinado momento pueden ser complejas, las empezamos a manejar como más familiares, de alguna manera. En este proceso de aprendizaje no solo hay implementación de esas buenas prácticas, empezamos a medir, empezamos a registrar. Y después que empezamos a registrar, como bien decía Santiago también, que lo felicito por la presentación y además coincido plenamente, ahí es donde nosotros empezamos a tomar el mando y somos quienes manejamos el auto, en definitiva. Si no tenemos esta situación, el auto va para donde quiere. Entonces, me parece que el comenzar a aplicar toda esta tecnología de procesos nos genera mucho más tranquilidad, como te decía, previsibilidad, y en definitiva empezamos a ser mucho más conscientes de la responsabilidad que tenemos y el manejo que tenemos que tener de los recursos, como bien también comentaba Santiago. Creo que eso es por ahí un poco... Mejoran los resultados, pero además baja mucho la variabilidad de los resultados. Bueno, sin lugar a ¿no? dudas. Creo que eso lo haces mucho más estable, más previsible. Muchas veces en una situación donde no se aplican esta ruta de cambio técnico, me gusta llamarla a mí, hay decisiones que se van tomando muy en la inmediatez. Creo que eso es lo otro que cambia. Cambia el prever las situaciones, saber cuándo voy a vender los terneros, cuántas vacas voy a tener preñadas. Es decir, el pasto del mañana se juega hoy. En definitiva es un poco eso. Y también es una forma de decirlo, creo que el cambio es funcionar con luces cortas a funcionar con luces largas. Me parece que eso es un poco el gran cambio que se genera de tener el futuro un poquito más, con más visibilidad. Bien. Santiago, mucha gente que conoce tu trabajo elogia la parte agronómica, pero elogia sobre todo tu capacidad de comunicación con los productores. Por lo menos me lo han dicho muchas personas. Y creo que acá hay un desafío comunicacional que es muy fuerte, porque hay que llegarle muy claramente a 1000 productores, pero entiendo que también hay una etapa que es el efecto dominó que genere el cambio en esos 1000 productores. Entonces quería preguntarte, por un lado, ¿cómo ves tú ese desafío? Y por otro lado, ¿qué le vas a pedir a los técnicos que van a salir a la cancha a cumplirlo? ¿Vas a ser el Bielsa de unos cuantos? No. Aclaro, no, esto no va a ser personal, por suerte. Por suerte no, porque lo planificamos desde febrero que venimos hablando de esto. Hay un equipo multidisciplinario. Un equipo de Bielsas, un equipo que hay un equipo da lineamientos, ¿no? técnicamente absolutamente robusto y humanamente absolutamente comprometido. Y no dudo en decir que tenemos involucrados en el programa, a nivel de lo que va a ser la conducción técnica, a los mejores y las mejores expertas, tanto en investigación como en términos de extensión e innovación vinculados a la ganadería y al campo natural. Con esa espalda podemos trabajar. Y sin duda, y enganchando ahora sí con la pregunta, creo que pusiste el dedo en la llaga, porque en todos estos procesos es muy fácil, y sobre todo desde el punto de vista técnico, echarle la culpa a los productores. No adoptan, no quieren, no se dan cuenta. Y en realidad hay que hacer un poquito de análisis y autorreflexión, y en realidad entender que por lo menos esta estrategia de promover innovación a partir del asesoramiento técnico, metódico, especializado y demás, implica un desafío desde el punto de vista técnico, humano, personal, para los extensionistas, brutal.
brutalmente desafiante, brutalmente estimulante y reconfortante, porque, y ahí José tiene cientos de experiencias, llegar a esos estadios de los sistemas y esos estadios de la familia de conformidad, tranquilidad, desde el punto de vista personal y profesional es sumamente reconfortante. Ahora, en este programa, en particular en el Procría, así como en los otros, el rol del técnico es central. Y el mayor cuello de botella, y lo voy a decir públicamente, lo vamos a tener a nivel de los técnicos. Y para eso, y por eso estamos previendo desde el inicio un equipo sólido de apoyo, capacitación, monitoreo, redireccionamiento eventualmente del trabajo técnico a partir de la estructura de los técnicos institucionales. Y ahí entra INIA, entra Facultad de Agronomía, entra Facultad Veterinaria, entra el SUL y entra la estructura de técnicos distribuida por todo el país del Plan Agropecuario y del Ministerio y de Colonización. Que vamos a trabajar de forma ordenada, sincronizada, para brindarle una estructura de apoyo a esos extensionistas que van a estar trabajando con los productores y con los grupos. Porque ahí nos va la vida. Y no vale echarle la culpa a los productores. Muy bien. Leonardo, ahora sí quisiera pasar a tu mirada como productor que, por un lado, forma parte de un grupo y muchas veces, así como se dice, el productor no es reacio a adoptar, también se dice el productor es individualista, ¿no? Y lo grupal, entiendo, en esa lógica de efecto dominó es importante. Tú participás de un grupo. Tú pones un cierto énfasis en la biodiversidad del ecosistema y ahí tal vez la pregunta es ¿cuánto hay también de calidad de vida de criar niños que ven carpinchos y aves que los asombran? En fin, ¿cómo tú tal vez no sos el productor foco del programa, pero sí sos un productor criador que en cierta manera ejemplifica muchas cosas? ¿Cómo lo ves tú y cómo te acercarías a productores que de repente no tienen tu preparación académica y no tienen tu escala para que esto llegue a todos? Un poco trasuntar tu experiencia y tu mirada en ese sentido más personal y práctico y humano. Bueno, así que me saco un sombrero y me pongo otro, señor ministro. Tiene libertad para salirse de todos los libretos. No, supongo que la libertad la tengo porque este tema de la cría fue lo primero que nos planteó el ministro como desafío y también como complemento de una presidencia de INAC, de entrarle a estos temas y bueno, y de esa perspectiva hemos estado trabajando. Pero yo diría, después de 35 años, una cosa así, con Laura, mi señora, que llegamos desde el punto de vista técnico, y ahora cuando escuchaba a Carolina, recorrimos todo, porque yo fui compañero de Cristina, de Graciela. Graciela hizo su maestría, primero se recibió con el control del amamantamiento y después se fue a hacer la maestría. De las primeras cosas que se hicieron, y perdón porque no quiero ser autorreferencial en eso, pero bueno, se destetaba el 45% en el establecimiento. De las primeras cosas que hicimos fue ponerle tablillas al ganado. Y bueno, a los 2-3 días teníamos al capataz llamando a los dueños de la empresa diciendo que íbamos a matar todos los terneros, que le habíamos puesto tablilla a terneros de 4 o 5 meses y que íbamos a matar todo, que eso estaba clarísimo. De ahí al resto de las tecnologías que comentaba Carolina, es importantísimo saber que vos estás trabajando con una vaca fallada o con una vaca preñada antes de entrar al invierno, porque sus requerimientos son bien distintos. Yo creo que ahí hay un quiebre en las decisiones, en el diagnóstico de gestación, que después avanzó y ya se le agregó la ecografía y entonces podíamos apartar la calidad de la preñez, es decir, las que estaban preñadas al principio hasta las que están preñadas después, y entonces también darles distinta calidad y cantidad de comida. Ni que hablar cuando, bueno, utilizamos en alguna seca
recuerdo 2 veces en estos cantidad de años, el destete precoz. El primer fiasco fue cuando hicimos el destete precoz, el primero de todos, y habíamos detectado un 35% de vacas que realmente no lo precisaban, porque ya estaban preñadas. Y digo, qué gasto al santo botón que fue esto. Y ahí la herramienta de la actividad ovárica vino a complementar eso. Entonces, saber cómo está la vaca por dentro fue un gran adelanto, y trabajar con ese tema de cómo está por dentro para realmente ir a las que no están llegando a su nutrición para preñarse, me parece fundamental. Y todo esto en un ambiente familiar es muy importante, aún para técnicos, tener el asesoramiento de otros técnicos y también el acompañamiento de otros productores. Y ahí siempre lo escucho al ministro decir que los canarios somos muy de mirar para el otro lado del alambrado antes de tomar alguna decisión y ver lo que está haciendo el del costado. Y hay que de alguna manera adelantarse a eso, y el pertenecer, bueno, a un grupo CREA, en este caso al alférez, y después a grupos de productores más orientados a la comercialización, te da esa mirada y ese acompañamiento en la toma de decisiones individuales. Así que si yo tuviera que transmitir algo desde la producción, realmente la vaca de cría es el desafío más lindo, porque cuando uno inverna, tiene una balanza que le va diciendo si está ganando 100, 200, 300 gramos, pero cuando uno tiene una vaca de cría, tira la moneda y o cae de un lado y está preñada o está fallada, y ahí las decisiones son de otro tipo, que también me parece bien importante que después vayamos de repente a cómo influye ese tipo de decisiones a nivel predial. Así que bueno, hoy me parece que la reflexión me parece que iría por ese lado. Buenísimo. Uruguay ha sido declarado de bajo riesgo de deforestación. Tenemos afortunadamente un área importante de monte nativo y tenemos un área importante y creciente de bosques sembrados, y tenemos también un segmento de productores que planta árboles pero pensando en mantener una alta producción ganadera complementada por madera. Tenemos como distintos sistemas donde interactúa lo forestal con lo ganadero. Y tú, Carolina, dentro de tus especializaciones, tenés el silvopastoreo. ¿Cómo ves el papel? ¿Ves posible un silvopastoreo de pequeños productores? ¿En qué está INEA en este tema? Tal vez profundizar allí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Sí, la verdad es que hay una avidez muy grande por la incorporación del árbol en bajas densidades a la ganadería. Está la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, que se creó, va a cumplir 4 años y bueno, tiene casi 200 socios. Y bueno, muchísima gente interesada en conocer estos sistemas, ¿no? Que en definitiva no queremos que el árbol subsidie a la ganadería, queremos trabajar con una adecuada asignación de forraje para ese ganado, y partiendo de esa base y de que tenemos ganado en buenas condiciones corporales y que queremos lograr todos esos objetivos para la cría, incorporar al árbol en densidades de 140, 250 árboles por hectárea, en un diseño que respeta una distancia entre árboles en la fila de 3 metros, entre filas de 4 o 5 metros, pero dejando un callejón de 20 metros. Y para nosotros el campo natural no es una maleza, entonces cuando se implanta ese árbol se trata de agredir lo menos posible al campo natural. Y en ese sentido, bueno, INEA ha tenido proyectos de silvopastoreo en donde se empezaba como a visualizar cuál era este marco de plantación, y además ha financiado muchos de los proyectos silvopastoriles que están generando conocimiento hoy en día, entre ellos uno del Polo Agroforestal. Nos parece súper relevante que es como un diseño muy marcado de plantación de Eucalyptus grandis, con destino a madera sólida, libre de nudos, en donde se hacen intervenciones de poda,
para permitir el ingreso de luz al sistema, que siga creciendo pasto. Pero además de que crece pasto y que no queremos modificar ese ecosistema, que ya lo estamos evaluando y en los primeros 5 años de vida con esas densidades no se está modificando la biodiversidad de campo natural, está mejorando el índice de integridad ecosistémica porque estamos trabajando con 7 a 10 centímetros de pasto y está mejorando la biodiversidad de arácnidos, que son muy buenos indicadores en estos sistemas como de pequeña escala, ¿no? Que no, bueno, los pájaros, por ejemplo, que vuelan distancias muy grandes no nos sirven para evaluarlos. Y estamos viendo de que hay un impacto aún de los árboles jóvenes muy positivo en el bienestar del ganado, y además el gasto energético, que también lo estamos estudiando con Facultad de Agronomía, baja. O sea, una vaquillona que está en un sistema con árboles y que puede hacer usufructo de esa sombra, tiene menor gasto energético. Entonces, son todos aspectos positivos, además de la captura de carbono por parte del árbol, un carbono que además permanece porque es árbol con destino a madera de acerrío y de bobinado, y entonces hay como una integración muy, muy relevante entre ese árbol con ese destino específico y la ganadería. Hay sinergia. Hay muchas sinergias. Y podemos decir que en estos primeros 5 años de vida no estamos viendo efectos negativos habiendo implantado los árboles y tratando con herbicida solamente en el sitio de plantación. Y haciendo esas intervenciones de poda que son fundamentales para esa madera. Así que hay muchísima gente interesada. El hecho de que sean pequeños productores, justamente, la idea es de que puedan ellos mismos hacer sus propias experiencias, entender cómo se planta el árbol, cómo se cuida, cuáles son los cuidados previos, los posteriores, y bueno, y poder ellos mismos ser dueños de esa madera, decidir su destino y bueno, y decidir todos los procesos posteriores, de pronto a través de cooperativas, de unirse productores pequeños de la zona, pero sin lugar a dudas hay muchísima avidez por este conocimiento que estamos generando y que bueno, todavía no estamos viendo las sinergias negativas que pueden existir, por supuesto, porque faltan todavía 10 años, son sistemas aproximadamente a 15 años, pero bueno, por ahora no estamos viendo esos aspectos negativos, cosa que esperamos que aparezcan en algún momento, ¿no? Por ahora son más las buenas que las inconvenientes. Gustavo, bueno, hiciste una primera aproximación a esta lógica de instrumentos de estímulo, subsidios en voz baja, exoneraciones en voz un poco más alta. Pero ahí hay como un abanico, tal vez, donde el productor puede elegir un vehículo, un galpón, un bebedero, un mejoramiento forrajero. ¿Hay alguna jerarquización de, bueno, nos interesa especialmente agua y sombra, nos interesa especialmente tal o cual aspecto? ¿Cómo va a ser el discernimiento a la hora de decir, bueno, yo quiero hacer cosas, quiero invertir más, y dónde están los caminos para...? A ver, yo hice algún comentario, y en particular para pequeños productores o productores que están dentro del IMEVA, con algunas herramientas que hoy no existen, y que, bueno, esperemos que salgan a la ley de presupuesto. Otro del camino, que tiene que ver con productores ya de IRAE, digamos, productores más grandes, ahí nos reunimos con la gente de INAC, digamos, estaba Leonardo conmigo, y nos reunimos gente del Ministerio, con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, para analizar algunos cambios posibles en el régimen de promoción de inversiones de COMAP, que es lo que básicamente todos entendemos como COMAP. Porque ahí de vuelta, la preocupación original es decir cómo transformamos esos incentivos en una política pública que tenga objetivos de producción. Que no es fácil, pero en realidad es un modelo que en general nuestro sistema de promociones no usa. Bueno, entonces ahí nos reunimos con ellos, yo no estoy anunciando que esto sea así en un 100%, pero hemos tenido receptividad plena de que estas cosas puedan ocurrir. En la realidad eso funciona no por sistema de ley, sino de decretos reglamentarios y resoluciones, por eso es más fácil transitar hacia ahí, para incorporar como indicadores para obtener los puntajes que te den los beneficios tributarios a indicadores de cría.
Sí, ahí voy a decir dos cosas, porque en algún momento lo discutimos entre nosotros. Uno es un objetivo de mejorar indicador. Está bien, pero hay productores que por buena performance, por buenos asesoramientos, tienen un buen indicador. Entonces, como de alguna manera seguís... A ver, incluso lo hablamos con Gastón, digamos, en INAC, ¿no? ¿Cómo logramos? Esto no se trata de grandes y chicos, se trata de mejorar la cría en términos de política pública, ¿sí? De la cadena, digamos, ¿no? De los productores, de la industria, de la exportación. Entonces, bueno, buscar indicadores que funcionan básicamente como los indicadores de empleo para mejorar la cría. O porque mejores tu indicador respecto de tu promedio de los 2 años anteriores, en términos de terneros nacidos vivos sobre el rodeo de cría, o que mejores tu cantidad o tu rodeo de cría, que lo aumentes, es decir, que de alguna manera sustituyas otra producción por la cría, es decir, que amplíes tu capacidad de producción de cría. ¿Sí? Eso para estimular a productores que están en el régimen de IRADE que puedan obtener también un sistema de incentivos. Lo otro era elegir dentro de los bienes elegibles para la inversión, en vez de elegir una camioneta, que finalmente todo el mundo que está acá sabe que la camioneta es relevante, pero que en términos de política pública, al menos esto va estrictamente a juicio mío, es irrelevante, que pudiera ser elegible los reproductores, ¿sí? Vacunos, ovinos, y que puedan ser elegibles, por ejemplo, mejora genética, es decir, activos que, vuelvo a decir, no bienes físicos en términos de fierro, sino de bienes en términos de producción. Esa es una mirada distinta al régimen de COMAP, discutimos mucho. Creo que hemos sido bien recibidos y aquello que trasunten más kilos por hectárea, directa o indirectamente. Exactamente. Y ahí está el crecimiento y el equilibrio. Yo vuelvo a decir, a esta altura ojalá podamos hablar más de equilibrios que de crecimiento. Equilibrio de la cadena, del crecimiento, de la producción con el ambiente. Y lo otro que también planteamos, y también tengo esperanza de que pueda traducirse en un cambio, es que se pudiera puntuar, siempre opcional, para no generar, me anticipo, para no generar malos entendidos, quienes mantengan el campo natural en su última situación, digamos, también puedan obtener un puntaje. Así como hay puntajes por certificaciones que haya en el mantenimiento del campo natural con determinadas condiciones de cantidad de campo natural en términos relativos al campo total de ese establecimiento, etc. Pero que también, que pueda ser un incentivo, aunque sea con bajo puntaje, siempre hay una tensión. Yo vuelvo a decir que yo creo que debe ser las tensiones más importantes del Uruguay, la tensión ambiental y productiva. Ese es el desafío, seguramente, de todos los que estamos pensando estos temas desde el lugar que estemos. Eso puede ser un puntaje o puede ser un indicador que también te dé un puntaje. ¿Por qué? Porque hay productores que efectivamente están convencidos de la producción en campo natural y hay mejoras en términos de política pública, por ejemplo, en el acceso a financiamiento a nivel internacional. Pero bueno, en algún lugar eso tiene que dar la vuelta y tener un premio. Después el quantum del premio siempre es parte de la discusión política. Pero si no lo incorporamos a la ecuación, empieza a ser complejo. Bueno, esas fueron algunas innovaciones que hemos planteado con la gente de INAC, que estaba preocupada con esto de la cría y de llegar a algo que fuera más ambicioso en términos de país que solo el plan del Procría. Esta es una jornada de cría vacuna, pero los sistemas son mixtos, entonces para ovinos hay algo específicamente pensado. Aunque vos te rías, las conversaciones eran cada vez que hablábamos, de alguna manera todos hablábamos con la cabeza en el vacuno y había uno que levantaba la mano y decía, ojo, también ovinos. Yo creo que ahí en ovinos obviamente entra en todo esto que estamos hablando, reproductores, vacunos y ovinos. Yo creo que ahí se requiere una política más específica, ¿sí? Porque tiene dificultades propias, es parte de lo que nos resta seguir trabajando, pero vuelvo a decir, la idea de pensar los instrumentos económicos para la actividad productiva, en particular para el ovino, es hoy un desafío de cosas que estamos tratando de implementar. El tema, me queda una cosa a pensar que quiero decir, por eso dije hoy, el tema de financiamiento. O sea, si después tengo un minuto, quiero hablar de eso, me parece que es un tema relevante de vuelta en términos de política pública. Perfecto, lo dejamos para la próxima. José, tú sos integrante de INAC desde una gremial agropecuaria y hay varias gremiales
que están muy directamente vinculadas a la cría, complementarias a Comisión de Fomento, está la Federación Rural, está la Asociación Rural, y seríamos injustos porque también hay otras más específicas de productores sobre campo natural, de ganaderos de pastizal, etcétera. ¿Cómo ves el papel de las gremiales en la medida en que son grandes nucleadores de productores para también ser parte de la aceleración del crecimiento y la estabilidad de la cría? Bueno, también está CAF, con quien compartimos la delegatura. Por supuesto, en avisé que iba a ser injusto, bueno, porque no, siempre van a quedar más. Me cabe la de la ley. Y ese error 100%. Con quien hemos sabido construir una delegatura compartida en un instituto comunal que siempre es difícil y bueno, sí, la verdad que ha sido muy formativo. Bien, yo creo que desde la Comisión Nacional, sin lugar a dudas, el vínculo que tiene la Comisión Nacional en todo el país es una constante, es decir, hay 100 sociedades de fomento vinculadas a la institución. La mayoría de los productores son ganaderos y fundamentalmente criadores, como recién se hacía una descripción en la presentación del ingeniero Scarlato. Yo lo decía anteriormente, a nosotros siempre nos ha preocupado este tema. De hecho, creo que la Comisión Nacional ha jugado un rol bastante importante en no ponerse en la vereda de enfrente en el reclamo, sino participar en la realización de un proyecto que vaya a atender estas dificultades que nosotros estamos manteniendo. El proyecto de ganadería familiar que recién se hablaba es un proyecto a baja escala quizás, pero creo que lo que deja son varios mensajes, ¿no? Es decir, lo primero es la capacidad de articulación con todas las instituciones, la capacidad de articular con organismos internacionales, de generar la posibilidad de un vínculo económico, un financiamiento económico, que no fue a través del Estado uruguayo, sino que fue con fondos internacionales, y de gestionar un proyecto como el que yo comentaba recién. Y lo otro que rescato es la capacidad también de vincularse con el INEA, con el Plan, con el SUL, con toda la institucionalidad uruguaya, para de alguna manera, como recién decía también Santiago, todos tener el mismo objetivo de decir, bueno, acá el problema que está pasando es tenemos que tomar riendas en el asunto y tratar de solucionarlo. Yo creo que el proyecto de ganadería familiar en realidad es un procría chiquito, si querés, porque en definitiva el procría, no digo que lo copie, porque eso sería demasiado... pero fue un antecedente. Pero es un lindo antecedente, ¿no? Y creo que sobre todo lo que marca es la metodología, es decir, toda la descripción que hace Santiago de la importancia del acompañamiento técnico para mejorar la toma de decisiones, el trabajo grupal, para analizar, como decían recién Leonardo, para tener más ojos que los de la familia. En definitiva, lo que hace es mostrar que hay un camino que se puede transitar y que puede generar de alguna manera cambios relevantes. Y creo que el Procría es una apuesta muy potente y el cual obviamente nosotros vamos a apoyar. Así que la mirada de la Comisión Nacional es esa, es decir, todas las gremiales tienen miradas particulares, voces particulares, creo que todas suman al desarrollo de la ganadería del Uruguay. Y a la hora de soñar con más terneros, creo que todas pueden estar Sin de acuerdo, duda. ¿no? En eso creo que estamos todos alineados, por lo menos lo que hemos hablado con los compañeros en la Junta de INAC. Todos están apoyando, todos han votado favorablemente, pero no solo este proyecto, y quiero rescatar un proyecto que se hizo en la administración anterior, en que se generó una herramienta de gestión para el proyecto de ganadería familiar, en donde fue una tercera etapa de ese proyecto, en que al principio trabajamos en que las familias adoptaran todas estas medidas que se hablaron acá, después que se midieran, pero además después en una tercera etapa que fueran manejadas en una herramienta de gestión que está en la página del sitio del productor de INAC. Y creo que fue muy relevante porque la capacidad de medir y la capacidad después de evaluar lo que medimos es básico para poder pegar los saltos productivos, por supuesto saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Buenísimo. Me voy a salir del libreto yo ahora y voy a contar sobre un club de básquetbol de segunda división de Uruguay que se llama Verde y Rojo, al que le tengo mucho cariño y que está viviendo un año muy especial porque a un joven muy
muy inteligente, hincha del club, se le ocurrió una frase que era: hasta que todo sea como lo soñamos. Y se pusieron a trabajar, hinchas de Rampla, hinchas del Cerro, por una causa común y están peleando el ascenso. Pero están sobre todo con una revolución social no muy conocida, pero muy interesante. Eso lo ato con algo que se mencionaba de continuidad institucional, porque está ahí Federico Stanham, que un día dijo, y espero no equivocarme con las cifras, estamos con una ganadería de 400.000 toneladas a $4.000 por kilo, vamos por 500.000 toneladas a $5.000 por kilo, y este es el prado de los $5.000 por kilo por la carne exportada. Y un prado en el que creemos que esto, si hacemos las cosas bien y no nos equivocamos, lo podemos sostener. Y en esa línea, Santiago, quería preguntarte si 3,5 millones de terneros es una locura, porque cuando Stanham dijo $5.000 por tonelada, yo dije, está divino, pero hay que hacer un triple desde la mitad de la cancha. 3,5 millones de terneros como una producción estable de Uruguay, ¿te parece una meta alcanzable en un mediano plazo? No digamos que la ganadería sabemos que son ciclos que no son de la noche a la mañana, pero ¿lo ves en un horizonte posible? Por lo menos me resisto a pensar que no es posible. Y por lo tanto, creo que, entre otras tantas metas, tiene que ser una meta país, porque básicamente, y volviendo al inicio, en muchas cosas, una buena ganadería no va solo por el bien de la ganadería, va por el bien del país. Y vaya si precisamos recursos genuinos para apoyar a sectores de la sociedad que están, y desde hace mucho tiempo, en condiciones que no deberían estar en nuestro país. Me fui lejos, pero en realidad ese es el objetivo final. Y volviendo para atrás, creo que tenemos elementos técnicos contundentes, experiencias a menor escala, como decía José, contundentes, y el desafío en realidad de escalar. Pero tenemos ahí y nos tenemos que apoyar en la base científica sólida y en la acumulación interinstitucional, pública y privada, como bien decía José, de trabajo colaborativo, que también tenemos experiencias para escalar. Y por ahí va el Procría, que claramente no va a mover los números de la ganadería nacional por su escala, que si bien es un salto cualitativo en términos de números con respecto a las experiencias anteriores, pero tiene que ser pensado también como un escalón más que tiene que seguir continuado por otras herramientas y, ¿por qué no? Y pensando para adelante, me voy a adelantar porque estamos recién empezando en Procría, pero que pase a ser una herramienta, decíamos, de política pública, con vínculo con el sector privado, con cogestión hacia adelante con el sector privado, como un puntal de promoción, de innovación y de mejora continua de la ganadería de cría. Buenísimo. Gustavo, tú querías profundizar en el tema financiamiento. Sí. ¿Qué es lo que te parece tan importante? Yo hablaba de las herramientas de tres, los créditos fiscales, los impuestos y el acceso a financiamiento en condiciones de mercado. A ver, una de las cosas que logramos ahora, digo logramos porque fue un disparador del ministro, pero terminamos interactuando con el Banco República, era en esto de la cría, cómo, no existía ese producto específico, cómo lograr que los productores pudieran tomar un préstamo de mediano plazo, más o menos entre 12 y 18 meses, con respaldo de la vaca preñada, digamos. Es decir, que la urgencia de tener que tener ingresos pudiera tener una solución de soportar a los valores del ternero de hoy. Se hace más que evidente, en otra época esto no era tan visible, pero de alguna manera poder tener una herramienta financiera que permita transitar ese periodo. Ese producto está, digamos, salió a instancias de, vuelvo a decir, de conversaciones con el Banco República. El Banco República lo tomó como positivo, además de múltiples herramientas que tiene el Banco República y que naturalmente no voy a hablar de eso. Pero sí, yo quiero que entendamos algo que de vuelta es complicadísimo y yo creo que lo que pasó es dramático en términos de política pública y del país. El fracaso de los fondos ganaderos, y no voy a poner ningún nombre, es mucho más que el fracaso o el problema para aquellos inversores que desgraciadamente perdieron parte de su capital o gran parte de su capital, y un problema de estafas, ¿sí? La patología a veces nos impide ver, digamos, la situación. Los productores, y en general los productores pequeños y medianos, tienen
debilidades de acceso al financiamiento en costos de mercado o preferenciales de mercado. ¿Sí? A veces la solución termina siendo la más rápida y la más rápida es la más ineficiente desde el punto de vista del costo. Ni hablar también de los costos de transacción, digamos, de comprar y vender. ¿Sí? Pero me voy a detener los costos financieros. Cuando hablamos en tema financiero debemos mirar dos partes, los inversores y quienes acceden al financiamiento para poder desarrollar su negocio en términos de planificación, digamos. Es un problema temporal, digamos. Yo creo que es un drama lo que pasó en un sentido de negocio, no porque necesariamente ese dinero fuera a los productores, iba al sector, pero no necesariamente había fondos que financiaban a los productores, sino que eran básicamente fondos ganaderos de gente que tomaba tierra arrendada y los inversores ponían y en teoría tenían ganado propio. Yo creo que ahí hay una pérdida, además de lo que me voy a referir ahora después, que tiene que ver más con lo económico, una pérdida dramática en términos culturales. O sea, habíamos logrado, o el sector había logrado, que personas de fuera del sector incorporaran al sector como un activo de referencia. Es decir, en vez de invertir en ladrillos, que era la historia de nuestros mayores, ¿sí?, podía invertir en una vaca. Lo rompimos. Eso es dramático. O sea, la relevancia que tenía para que la sociedad uruguaya entienda el valor de la producción, el problema sanitario, el problema de la sequía, o sea, entender eso está bien, como un pero problema tal país, vez estamos a tiempo de repararlo. Bueno, nosotros hemos interactuado, cuando digo nosotros es porque yo he participado, pero con órdenes del Ministerio, con gente del INAC, con el Banco Central, empezar a entender esto como un desafío país. A ver, los países con los que competimos en carne también tienen fondos de inversión en activos productivos vinculados a la agropecuaria. Nueva Zelanda, Australia. O sea, es inconcebible que nosotros no lo podamos desarrollar y que parte de la rentabilidad, que es baja, sí, es una rentabilidad de mediano y largo plazo, son procesos biológicos, son procesos de producción con los riesgos que todos los que están acá conocen, que son los riesgos productivos. O sea, no debíamos alejarnos de eso. Es más, parte del problema fue no transmitirle a la gente que el ganado cayó, entre otras cosas, 35 y 40% a partir de la sequía. O sea, que el activo se degradó y había que sostener un tiempo a que ese periodo pasara. Hoy, cuando miramos hoy en perspectiva, están rematando ganados de esos fondos ganaderos a valores que si tuvieran estos valores, seguramente algunos de esos fondos que tuvieron problemas no hubiesen tenido estos problemas. O sea que hay que entender dónde se invierte también por parte. Pero eso es un problema país. Bueno, hablamos con el Banco Central, entender esto que pasó como un drama, pero que sea la posibilidad de que esto vuelva a generar una posibilidad de inversión real para los uruguayos en su principal sector de actividad productiva. O sea, es impensable que no lo logremos. ¿Para qué? Entre otras cosas, para lograr acceso a financiamiento a valores de mercado o preferenciales. Vuelvo a decir, hoy hay costos de financiamiento para pequeños productores que son una locura. Cuando uno lo mira desde dentro, pero no necesariamente desde el lugar del productor, es una locura. Y que el ahorrista urbano pueda invertir en ganadería y que participar, tenga final feliz. Y que la rentabilidad del capital sea parte de la riqueza de nuestro país. O sea, el sentido del ahorro, yo creo que hay que rescatar mucho de eso para construir política pública. Buenísimo. Bueno, y tal vez la cría puede ser un ámbito... Absolutamente. ¿no? La vaca es el capital y el ternero es la tasa de interés. Exactamente. Yo creo que ahí tenemos un desafío como país. Buenísimo. Estamos ya sobre el cierre. Yo quería pedirles, sobre todo a todos, pero simplemente un mensaje final de no más de 2 minutos cada uno, de algo que quieran que quede como legado de esta actividad que creo que ha sido sumamente enriquecedora por otra parte. Hola. No, yo quiero, me parece que estamos todos bastante alineados en el proyecto Procría. Santiago ponía algunos números ahí de las cosas que nosotros podíamos cambiar. Y también decía que seguramente el Procría no va a cambiar la historia de la ganadería, pero yo me conformo si cambia muchas historias. En definitiva, que el proyecto vaya también al desarrollo en la ruralidad, en lo humano, que en definitiva es a lo que nosotros tenemos que apostar. Y después tú hacías recién mención a lo que decía Federico del 5x5. Yo me juego a la ganadería del 5x4, que es 5 millones de vacas y 4 millones de terneros. Uruguay tiene 1 millón de novillos de 6 y 8 dientes, que siempre están navegando en el stock
y bueno, y pasan de un año al otro, ¿no? Creo que si nosotros mejoramos esos indicadores vamos a tener mucho más cantidad de animales disponibles a faena y no nos ponemos a discutir como hace tanto tiempo si la exportación en pie no. Me parece que ahí son muy buenas señales para todos y la industria va a tener la cantidad de ganado suficiente para faenar y ahí lo desafiamos también a ver si podemos exportar mucho más. Buenísimo, queda registrado y dentro de muchos años, tal vez, o no tantos, diremos, y se podía. Carolina. Sí, bueno, para mí claramente desde la institución que represento se han generado muchísimas tecnologías de procesos de bajo costo que están disponibles, están maduras para ser adoptadas, pero claramente la adopción de esas tecnologías ha fallado muchísimo. Entonces yo creo que la metodología de Procría, de acercar esas tecnologías, adaptarlas a cada predio en particular, es la herramienta por la cual podemos mejorar todos esos indicadores y ojalá que en la próxima encuesta todos esos indicadores sean diferentes. Y bueno, y creo que un técnico diga las cosas es muy diferente a que un productor esté involucrado, le cuente a su compañero de grupo qué es lo que está haciendo, que lo vea en la cancha, no en una unidad experimental, sino en el predio del productor funcionando. Y bueno, y esa lógica de reuniones mensuales, de la confianza que se genera con el técnico, con los otros productores del grupo, es fundamental y bueno, yo apuesto muchísimo a que este programa va a ser exitoso. Buenísimo, Carolina. Cierra el presidente, cierra el vicepresidente. Bueno. Pero si es que, digamos, justamente para decir que si quería Gustavo Santiago. Yo quiero volver a agradecer y además más en el rol institucional como presidente del Plan Agropecuario, para todo el equipo, o sea, más allá de que esto sea un programa oficial del Ministerio, claramente se empoderó y se le puso sobre la mesa un desafío, creo que histórico, por lo menos para los últimos 20 y pico años para el Plan Agropecuario, de liderar y coordinar esto, obviamente en conjunto con todas las instituciones. Y bueno, eso para todo el equipo nos tiene trabajando mucho, pero con una motivación muy grande. Y quiero remarcar también, desde el punto de vista institucional, la relevancia de que INAC esté acá dentro del Procría. No solo con el logo, sino apoyando desde el punto de vista técnico y en particular apoyando de forma muy fuerte con recursos. Si uno lo mira como sector, es un círculo virtuoso que creo que si sale bien, y estamos comprometidos para que salga bien, puede ser un ejemplo para la política pública. Buenísimo. No, yo voy a decir solo una cosa que tampoco está en construcción, entonces se fue el ministro, si no, capaz que me mata. Nosotros elaboramos, cuando digo nosotros, es vuelta con la gente de INAC, con la gente del Ministerio, y yo participé, en un borrador de proyecto de ley que declara de interés nacional la producción pecuaria. ¿Qué cambia en sí misma? Alguna gente me preguntó, pero vas a poner hoy hace 150 años que somos. Bueno, capaz que porque hace 50 años que somos un país ganadero, es importante tener herramientas también legales que nos permitan después, a través de mecanismos más simples, como son los decretos reglamentarios, poder tener acciones más diligentes, más eficientes, más rápidas por parte del Estado para determinadas políticas públicas. De vuelta, para incorporar este triple set de herramientas económicas, que yo digo, financiamiento, impuestos y subsidios, con foco en determinadas políticas que a juicio del Poder Ejecutivo de turno, en definitiva, y de los sectores involucrados puedan ser los más relevantes. ¿Sí? Porque yo creo que eso hoy cada vez va a exigir dinámicas de política pública. Vuelvo a decir, la atención ambiente-producción es clave. Con lo cual ahí tenemos que también tener herramientas que le den visibilidad, que le den importancia. Yo siempre digo, si yo digo la ley forestal, todo el mundo sabe que estoy hablando. Si yo digo la ley de promoción de inversiones, todo el mundo sabe que estoy hablando. Y seguramente la mayoría que están acá capaz que nunca la leyó. O sea, pero hay leyes que logran hitos. Si llegáramos a lograr que una ley de producción ganadera sea un hito,
creo que es importante para esto que estamos hablando. ¿Y en qué Estado estante está? Hoy está circulando entre algunos de los actores interesados en el sector para que pueda llegar a la discusión política propiamente dicho. Buenísimo. Bueno, capaz que me robo algún minuto más, pero me parece lindo ir de lo general a lo particular. En primer lugar, esto que venimos trabajando desde febrero en la parte institucional con todos los institutos sobre el tema de la cría, pero el lunes acá estuvo la cadena que hoy integra INAC conversando, más que discutiendo, y acá veo algunos integrantes de la Junta. Creo que es importante ese involucramiento de toda la cadena en el consenso, porque también estuve en una charla de la industria frigorífica, el consenso que hay hoy me parece que ayuda mucho, más allá de este programa en particular, este consenso que tenemos que debemos empezar por la cría, me parece que va a cinchar de toda la cadena. En segundo lugar, pensando en lo coyuntural e intentando hacer de que esto sea más estructural, yo creo que hay señales un poco más estructurales. A pesar de secas, estamos en esos 3 millones. Me parece muy bien los planteos de 3,5. No sé si no tan ambiciosos los de 4, ni que hablar. Pero bueno, pero sí es cierto que a nivel estructural, y lo veíamos en una de las gráficas que mostró Santiago, los novillos de 8 dientes económicamente no deberían estar en los sistemas. Pasar 3 inviernos donde esa curva de pérdida de kilos, 4, me dicen acá, bueno, pero en 40 meses son 3 por lo menos. No debería tener sentido en un ciclo completo incluso, que es donde pueden estar ese tipo de novillos. Estoy convencido que esos novillos, esos 400.000, y me voy a referir solo a los de 8, vamos a dejar los de 6 dientes afuera, deben naturalmente ir sustituyéndose por vaca de cría. Que si bien esas vacas de cría no llegan al 80%, seguramente nos van a dar con un 60% esos 200 o 300.000 terneros de aire. Así que eso como general. Después en particular, me parece que yendo ya más a nivel de predio, también hay desafíos. Y los desafíos son en productividad, en tener más pasto, en bajar carga, en tener más terneros, terneros y terneras. Hoy estamos viendo la ternera con el precio casi del ternero. No estaremos viendo ahí en una generación que hay cantidad de hembras, no estaremos viendo también ahí algún cambio que puede estar ayudando. Y bueno, y como los productores somos seres racionales, creo que eso va a llevar, sí, a un aumento en la tasa de preñez, posiblemente a vender capaz que gordas vacas de invernada. Creo que se abren abanicos en un sistema criador que a nivel predial económicamente pueden hacer la diferencia. Antes un criador vendía solo los terneros, pero sabemos que la cantidad de kilos de vaca en un sistema criador son muy importantes. Y esa relación entre vaca flaca, vaca gorda, vaca preñada, hace también a otros productos, a las terneras, a las vaquillonas, y entonces estos sistemas comienzan a tener no solo una venta anual, sino otro tipo de ventas que son muy importantes a nivel de programar las salidas. Por último, cuando hay situaciones malas o de crisis, los productores somos muy hábiles. Enseguida dejamos de invertir en alambrados, bajamos los costos. Seguramente el primer costo que bajamos es del asesoramiento técnico,
Y ahí ese 93% de falta de técnicos, es el primero que bajamos. Entonces, somos buenos administrando crisis, pero como le gusta decir a Mota en INAC, el gran desafío es administrar momentos de abundancia. Entonces, ¿dónde poner esto que hoy estamos teniendo de buena situación? ¿Dónde invertir? ¿En qué parte? Junto al asesoramiento técnico, creo que son cosas vitales. Así que por ese lado me parece que iba mi reflexión desde lo general a lo particular, invitarlos justamente a pensar en cómo invertir en momentos de bonanza. Muchas gracias. Quisiera, en lo personal, agradecer muy especialmente al Instituto Nacional de Carnes la posibilidad de coordinar esta conversación, que me parece que ha sido sumamente rica y creo que toma un tema que es absolutamente central para Uruguay. Quisiera muy brevemente tomar algo que comentó Santiago, que creo que daba a entender de que el crecimiento tenía un sentido que trascendía el de la ganadería en términos de prioridades que la sociedad se ha puesto, por ejemplo, la primera infancia de Uruguay. Y me parece que hay un cierto paralelismo también, que estemos hablando de criar, de cuidarla con mucho más ahínco, con mucho más detalle, con mucho más ciencia, las primeras etapas de vida ganaderas, porque siempre terminamos, o por lo menos hay un factor común ahí, que es un sector que es el más vulnerable por definición, al que estamos ayudando. Entonces, creo que la cría vacuna de Uruguay tiene una importancia central para Uruguay, pero tiene una trascendencia porque puede mostrarle además al mundo sistemas de producción de alimentos que conviven con la vida silvestre, que conviven con la vida rural, que conviven con la pequeña escala y que pueden llevar calidad de vida a donde no siempre es fácil llevarla o donde generalmente es muy difícil llevarla, por distancia, por suelos de una productividad que tiene limitaciones, por lo menos para otros usos. Así que creo que en esta lógica de aceleración de la cría, que no es solamente cuantitativa, sino que también es cualitativa, Uruguay no solamente está apalancando su desarrollo, sino que está mostrando casos de éxito que otros países, especialmente del sur global, pueden tomar como ejemplo. Así que el agradecimiento a todos los que han venido, que han seguido con muchísima atención toda la actividad, y la invitación a que por favor se queden, porque ahora viene el momento en que seguimos el conversatorio, pero todos horizontales allá abajo y de una manera mucho más distendida. Así que muchísimas gracias y bueno, a seguir celebrando este momento de la ganadería y estas ganas de crecer.